Pero a modo muy didáctico, eso es lo que sucede en la vida real. Yo un año veo 3 plantas, al año siguiente veo un manchón grande con esta ola y al año siguiente veo medio lote con eso y digo, che, ¿qué pasó acá? Si esto no estaba. En realidad lo fui seleccionando año tras año. Y bueno, y esa velocidad a la que le hablaba de generación depende en gran medida del riesgo de generación de resistencia que tienen los herbicidas. Esa letra que dice ahí es una nomenclatura internacional que tienen de los herbicidas. Hay herbicidas que se llaman 1A, otros se llaman 2B, 5C, 3K, 8B. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la sulfonilurea, que es un grupo muy usado, es 2B. Y los graminicidas están dentro del grupo 1A. La atracina está dentro del grupo 5C. Nombro los de arriba. El glifosato es 9G. Bueno, es por el sitio de acción en donde actúan. Y entonces, los que están en la pirámide son los que más rápido generan resistencia. Y los que están abajo son los que más lentos. Estos son los herbicidas hormonales, el glifosato, como les decía. ¿Por qué? Porque naturalmente hay menos proporción de individuos resistentes en la naturaleza para esto. Además de otras complejidades que hay, pero básicamente es eso. Y entonces, ¿qué significa esto? Que si yo uso mucho los herbicidas de arriba, es muy probable que rápidamente empiece a tener un problema. En cambio, los de abajo es menos probable. Sin embargo, van a ver un problema enorme con esto, porque lo exageramos. Pero si hubiéramos hecho el herbicida con glifosato con uno allá arriba, tendríamos mucho más. Es un poco la moralidad. Y esto es explicado en términos reales, de lo que había recién. Esto acá es la velocidad con la que se genera resistencia según los años de uso. O sea, si yo el año 0 empiezo a aplicar siempre los herbicidas estos rojos, que son los ALS, fíjense que a los 3, 4, 5 años ya tengo, y bueno, y se despega exponencialmente. Por eso era el grupo 1A, que era el que estaba allá arriba. Este es la atracina, el 5, y este era este acá son los graminicidas son estos, y estas son las triacinas, que son los 3 de la puntita de allá arriba. Y fíjense que el glifosato, que es es mucho más lento, o sea, lleva mucho más años de selección para generar un problema. Y este acá son las auxinas sintéticas, que son los hormonales, también estaban en la base de la pirámide. Este es un gráfico que está muy bueno, esto está llevado al año 0, siendo que en la realidad no se lanzaron todos los herbicidas en este año. O sea, los hormonales se lanzaron en los años 50 y otros herbicidas se lanzaron en los años 80, 90 los últimos. Pero bueno, se llevan todo a un punto 0 para ver la velocidad de generación de resistencia. Esto acá está dentro de uno de esos libritos que yo les nombraba, el modo de acción. Y está muy bueno a nivel de estudiantes, sobre todo. Para estudiar esto están todos los herbicidas organizados por modo de acción. Bueno, y ahí lo van a poder buscar. Estas son las nomenclaturas que les hablaba. Y bueno, y de cada uno explica dónde actúa, si son residuales, si no, qué cultivo y demás. Y este es un ejemplo de una rotación agrícola de 3 años. En un año hago trigo soja, en el otro año hago maíz y en el tercero hago soja de primera, que es una rotación muy típica de la pampa húmeda. Y los herbicidas que estoy usando, bueno, este es un ejemplo donde medianamente se usan, creo que 5 o 6 modos de acción en los 3 años, pero lo que vino pasando mucho en los últimos 20 es que se usaron muy poquitos, 2 o 3. Y por eso el problema que tenemos ahora que vamos a ver. Manejo. A ver. Le preguntábamos a los asesores, en realidad, hace como 5 años ya, por qué no se rotaban más principios activos, si era por costo, porque no había disponibilidad de productos, por desconocimiento, se me corrió la barrita de desarrollado, y otro, y fíjense que la mayoría decía que era por desconocimiento, o sea, el asesor no sabía que estaba aplicando siempre lo mismo, porque no es que era tan tonto, no es que aplicaba lo mismo, sino que aplicaba herbicidas, un grupo que funcionan todos en el mismo sitio de acción. Entonces, hoy aplicaba sulfurón, dentro de 3 meses aplicaba clorimurón, y dentro de 2 meses aplicaba imacetapib, y esos 3 herbicidas que son diferentes, todos forman parte del mismo sitio de acción que se llama ITS. Entonces, bueno, no estábamos rotando. Y gran parte de eso era desconocimiento, o sea, no sabía la persona que hacía eso. Esto hoy cambió muchísimo, esta encuesta la hacíamos cuando arrancábamos con REM,
hoy dentro de la comunidad técnica, si bien queda mucho por hacer, pero está mucho más afinado por la necesidad en qué herbicida está usando y a qué grupo pertenece, si está rotando o no. Bueno, ahora vamos a ver la problemática mundial y vamos a terminar en Argentina. A nivel mundial, fíjense que las malezas resistentes vienen creciendo muy cómodamente. Arrancan, mirá, fíjense, no es algo nuevo porque arrancan en el 56, 57, pero sí se ha incrementado en los últimos años, obviamente por el uso intensivo de este herbicida. Eso a nivel global. Y esto es distribuido por sitio de acción, que era lo que les comentaba recién. El grupo que más resistencia hay son estos, que son los B, que son los ALS. Es un grupo muy grande, muy usado, muy eficaz. Ahí entran el sulfurón, el clorimurón, el imacetapir, como les decía, todas las IMI, imazapin, imazapir, el diclosulan, que es un producto muy utilizado y demás, son todos parte del grupo B. Y después siguen estos, que son las triacinas, los inhibidores por sistema 2, como los dos grandes grupos. Y más rezagados, porque siguen creciendo, este es el glifosato, el celeste, y los verdes, estos ACCASA, son los conocidos normalmente como graminicidas. A nivel mundial, ¿sigue? Y esto acá nos muestra que la naturaleza siempre va a ir más rápido que nosotros. Esto acá es resistencia ya no a un sitio de acción, sino a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 11. Es decir, que en la misma especie no hay una resistencia a glifosato, más ALS, más triacina, más otro problema. Bueno, hay casos de 11, que es una realidad de Australia. Irrompible todo, uno lo pisa y se corre. Pero fíjense que es un problema muy grande, porque ya es muy difícil manejar una maleza resistente a un herbicida, que es el que más se usa. Es más difícil a 2, fíjense si a 5 o 6 modo de acción, y lo que marca la tendencia es que esto sigue incrementándose. Seguramente Horacio hablará de esto, porque Horacio se enfoca mucho en decir que ya como que perdimos la batalla de la resistencia en modo de acción. Lo que tenemos que hacer ahora es luchar para no generar resistencias múltiples, que es esto justamente, que la misma planta tenga resistencia a más de uno. Y así termina la cosa. Esto, por ejemplo, es, ustedes se imaginarán que ¿dónde puede ser esto? En el Chaco. No, Estados Unidos. En Corrientes, o dicen, no, en un lugar hay gente, o en el cinturón hortícola de La Plata. Bueno, esto no es el sur de Estados Unidos, y en el sur de Estados Unidos, como es súper tecnológico, acuérdense de Silicon Valley y todo eso que uno escucha. Bueno, esto también en Estados Unidos, y están sacando yuyo colorado en algodón. Porque bueno, ese yuyo colorado se hizo resistente a todos los herbicidas que se pueden usar en algodón, y no queda otra que sacarlo con mexicano a mano. Realmente no es un chiste de verdad. Y esto de acá también en Estados Unidos, fíjense el tamaño de eso, es ambrosia, una maleza que es más alta que la tola de la John Deere. Fíjense lo que es ese maíz. Y la que sigue, y esto es Australia, que ahí es donde está el raigrás, ese que le decía que es resistente a todo. Australia es un país que se caracteriza por la producción de cereales de invierno y colza también mucho, con poca lluvia solo en el invierno. Entonces bueno, están muy enfocados a los cultivos de invierno, solamente se pueden hacer. Entonces tiene grandes problemas de maleza de invierno, como nabos y como raigrás, sobre todo el raigrás. Y bueno, una de las prácticas que están usando es esta, que es que de la cosechadora, no desparramar el rastrojo, sino amontonarlo en una andana. Y la que sigue es quemarlo. Esto no se ve muy bien, pero esto es la prende el fuego, porque toda la semilla de ese raigrás que cosechó la máquina está dentro de esa pequeña andana y la quema. Tienen un grave problema justamente, que es la erosión, porque están quemando todo ese carbono que es un abono. Entonces la evolución de esto es la que sigue, que es esta máquina, que lo que hace esta máquina es destruirlo, pero no quemarlo, sino triturar todo lo que es la semilla que sale y bueno, y hacer que no nazcan. Entonces esa máquina, que se llama Harrington, lo que hace es destruir toda la semilla de ese raigrás para ir bajando el banco de semillas. Ellos estudiaron que el banco de semillas de raigrás es corto,
dura 4 o 5 años, entonces usando esta práctica en el tiempo disminuye mucho el banco de semillas y bueno, entonces es medianamente manejable. Después un poquito más adelante le voy a mostrar una foto de la evolución todavía de esto, pero bueno, el sistema es el mismo. Así que bueno, como para que entiendan lo que hacen los australianos y hacen los estadounidenses como ejemplo de zonas con mucho problema, es eso. Nosotros venimos rezagados por suerte, pero no es broma, digamos, el problema de maleza. ¿Qué pasa en Argentina? Sí. Esto a modo didáctico hay que pasar 2 o 3 acá, creo. Hasta el año 96, que es cuando se lanza la soja resistente al glifosato, teníamos un manejo previo a la tecnología RR, que era un manejo complejo de muchos herbicidas, donde había que tener mucho timing, digamos, había que estar arriba de los lotes, se hacía mucha mezcla de herbicidas, y los ingenieros más grandes pueden dar testimonio de eso. Después arrancó la era de la biotecnología, donde hizo que había soja RR, maíz de RR, y entonces era fantástico. O sea, el control era muy barato y muy eficaz. El glifosato es un excelente herbicida desde el punto de vista de eficacia. Entonces se controlaba todo casi con un herbicida, para algunas se le sumaba 2,4-D, pero era mínimo. Entonces acá vino la panacea del control de maleza. Cualquiera controlaba en cualquier lado, maleza grande, chica, vieja, joven y demás. Y como dice ahí, el glifosato fue víctima de su propio éxito, o sea, andaba tan bien que se usaba y era re barato. Y bueno, llegamos al problema de maleza resistente y ahora digamos, estamos como en una tercera etapa donde volvemos a tener el problema que deja de funcionar los herbicidas que más se usan y volvemos a una etapa parecida a esta donde hay que hacer mezclas, conocer mucho de las malezas, ir a los lotes, tamaño, reconocerlas y demás, que en esta época era totalmente innecesario. Porque total, podía ir un abogado al lote y decía 3 litros de litro. Andaba, sabía que no le erraba, digamos, lo podía leer por internet la receta. ¿Sí? Bueno, así que ahora estamos en la tercera etapa donde se complicó todo. Así es. Bueno, y esta es la película del problema de maleza en Argentina. ¿Se acuerdan de ese gráfico que era a nivel mundial? Era mucho más alto el número, creo que era como 300. Acá en Argentina tenemos algo más de 30. Y bueno, desde REM justamente una de nuestras funciones es llevar actualizada esa lista de malezas resistentes. Cada una de ellas es una especie, un biotipo en realidad. Ahí tienen los nombres y apellidos cada uno. Y los colores indican a qué herbicida es resistente. Las negras son glifosato, las azules son graminicidas, que se llama ACCasa. ACCasa es la enzima que bloquea, porque se llama ACCasa, porque es acetílico, enzima carboxilasa. Los rojos son ALS, que es un grupo también de herbicida, acetato lactato sintetasa, los rojos. Y los verdes, que fíjense que están allá arriba, son de los últimos años, son los hormonales, sobre todo 2,4-D, pero también hay algunos con dicambio. Y los que son multicolor no es por una cuestión de estética, sino que es resistente a los herbicidas de distintos colores. Entonces, este regras es resistente al glifosato, a los graminicidas y a los ALS. Y allá arriba, fíjense la brassica rapa, ese tricolor allá, también el glifosato, ALS y hormonal. O sea, ya tenemos casos de triple resistencia en Argentina. Y los de 2 colores es a 2, obviamente. Entonces, lo que dice Horacio, o le va a decir, es que justamente ahora el problema es que empezamos a apilar, no solamente empezamos a sumar uno, sino que empezamos a decir, aquí era resistente al glifosato, ahora a su vez también es resistente hormonal, o a su vez resistente al LS, o graminicidas y demás. Así que bueno, fíjense la tendencia esa, REM arranca acá, 2010, entonces significa que hicimos todo mal, porque la tendencia no la revertimos, o, visto de otra manera, los productores que en ese caso se dieron cuenta, porque los que iniciaron con este proyecto son productores, dijeron, che, esto no es una joda, no es que hay un bar y se va a parar, esto viene grave, armemos algo y bueno, fíjense que el tiempo les dio la razón, lamentablemente porque el problema se incrementó. Así que a nivel país, esta es la lista y esto está en la web de REM y a su vez se va actualizando cuando aparecen nuevos casos. ¿Se sigue?
Y la tasa de esto, si uno divide en los últimos años, del 2010 en adelante, tenemos 4 por año. Y ahí hay para hacer un pequeño análisis. Significa que año a año agregamos 4 malezas nuevas resistentes en Argentina. Y a su vez generar información sobre cómo manejar una nueva maleza dentro de un sistema lleva su tiempo. Ver qué herbicida, si deja de funcionar ese, con cuál se maneja. A su vez dentro de un cultivo, si nace antes, si nace dentro del cultivo, de la rotación, cómo afecta esto, lleva su tiempo. Y fíjense que al año agregamos 4 problemas nuevos. Entonces, un poco lo que se ve es que el problema avanza más rápido que las soluciones individuales que podemos ir buscando detrás de cada uno. O sea, este año hay leucina, ¿cómo manejo leucina? Resulta que cuando más o menos aprendemos ya hay 4 más. O sea que viene creciendo muy rápido. Y bueno, y esto es un poco los mapas que anticipé. Puse 2 o 3 nomás como para ver la diferencia, no vamos a ver cada uno. Los partidos o departamentos que están en rojo es porque hay maleza resistente. Esta acá es particularmente quinocloa, capín. Y lo que está en amarillo es porque hay sospechas, todavía no están confirmados. Fíjense que es una maleza que está sobre todo del centro al norte del país. Y los 3 mapas son los años. Este es 2013, 2015, 2017. Y ahora en el 2019, justo la semana que viene, arrancamos el nuevo mapeo, porque lo hacemos cada 2 años, ¿sí? Y bueno, fíjense cómo se van pintando nuevas zonas. De acá hasta acá, van a ver que va bajando y va cubriendo algunos huecos. La que sigue, esto es Raigras resistente al glifosato. Esta es una vez que arranca al revés, arranca del sur y va subiendo, fíjense, que arranca el sur, bueno, en realidad si hubiéramos arrancado antes, hubiera estado solo en el sur. Y bueno, y va creciendo hacia arriba. Y la que sigue, y Brasica también en un nabo. Esto es resistente al glifosato y ALS. También está concentrado en el sur, pero también ya hay parques del centro de Santa Fe, Entre Ríos, con problemas. O sea, también una maleza que va subiendo, decimos va subiendo, digamos, como que va creciendo en lugares más norte, digamos, que va subiendo. Y después tenemos algunas que, como Yuyo Colorado, que arrancó en el centro. Fíjense que arranca en el sur de Córdoba, la parte roja, y va creciendo hacia el norte y hacia el sur. O sea, hoy Yuyo Colorado, fíjense, hace 2 años ya pintó de la zona agrícola el 80%. Avanza para todos lados con una velocidad terrible. Y otras, como Digitaria insularis, por ejemplo, esta maleza, la de Brasil o Paraguay, vienen de allá. Arrancó en el norte, en el 2013 solamente había una sospecha, acá hay en el norte de NEA y algo en el sur de Santa Fe, y bueno, y de a poco se va pintando, mucho más lenta que otra, pero se van pintando partidos, departamentos del norte del país. Así que cada especie tiene su dinámica, su velocidad de crecimiento, de acuerdo a características, a cómo la llevamos y demás. Martín, una pregunta. ¿Vos, o sea, han podido atribuir causas específicas para cada especie de por qué se da el aumento año tras año? ¿Es multicausal o obviamente se atribuye a cada especie? Está buena la pregunta. Es multicausal y hay diferencias entre especies. Por ejemplo, Yuyo Colorado, que arrancó, era el anterior, arrancó en el sur de Córdoba. Los primeros casos de Salta y esto acá en el sur de Buenos Aires eran cosechadoras. O sea, cosechadoras cordobesas, que los cordobeses, digamos, en el centro del país suele haber cosechadoras que van al norte y al sur. Y entonces los primeros lotes que decían, ¿cómo apareció un Yuyo Colorado en Tartagal? Si acá no había nada, bueno, cosechadora cordobesa. Y acá también, en la zona de Lobería, ¿cómo apareció Palmeria acá? Córdoba, como la Aleja, había que matar a los cordobeses, digamos. Bueno, entonces ahí es un caso de contagio, llamémosle. Pero en el caso de sorgo de Alepo, que no lo puse, sorgo de Alepo arranca en el NOA, en la zona esa de Tartagal justamente. Bueno, hoy el sorgo de Alepo hasta el sur de Buenos Aires, no puse el mapa, pero hace unos años se estudió si el sorgo de Alepo que había en Santa Fe, en Santiago del Estero, era el mismo, y no era el mismo. Se generó in situ. Entonces, ¿qué significa? Que lo que pasó en Salta es lo mismo que se hizo, es el mismo sistema productivo, la misma monocultivo de soja que se hacía en Salta, se hacía en Casilda, que está cerca de Santa Fe, y bueno, entonces se fue seleccionando por la próxima selección. Pero obviamente que las cosechadoras son las jeringas infectadas. No, mejor. En el gráfico que vos mostraste, que a partir del 2010 se dispara, digamos, el aumento de
Sí. Ahí estudiaron la causa de por qué la reducción justamente en ese año. No, ahí hay una combinación que, bueno, no la dije, pero lo que uno ve hoy, esto acá como es un proceso de selección, es fruto de lo que se hizo antes, digamos. Si hoy aparece una maleza resistente no es por lo que estoy haciendo en este momento, sino es por lo que hice en los últimos 10 años o 5 años. Entonces, lo que aparece ahí es lo que hice en los años 90. Y por otro lado, yo dije que nació REM ahí, y no es casual, digamos, que ahí se acelere. ¿Qué pasó? REM lo que ayudó es a la rápida difusión, que era, como le dije, que era el primer objetivo que tenía REM. Entonces, antes, digamos, quizás parte de estas hayan estado acá, pero los grupos de investigación trabajaban a un ritmo más despacio y hoy, ante la demanda del productor, que es REM, es como diciendo, che, ya nos están pidiendo que lo digamos o que lo difundamos y demás, y entonces por ahí como que se aceleró, y antes un estudio que llevaba 3 años, hoy en un año ya resistente, ya salió y ya se difunde. Entonces, por eso es una combinación hay de cuestiones biológicas a cuestiones comunicacionales, llamémosle, mezcladas en ese ritmo. Bueno, y ahí también mapeamos algunas tolerantes, creo que puse clori solamente, cloridias, que bueno, es una gran familia, son unas gramíneas, estas no son resistentes, son tolerantes, que como les había tratado de explicar, son malezas que siempre fueron duras, llamémosle, de controlar con un herbicida, en este caso el glifosato, solo que estaban en lugares no productivos, y bueno, y ahora usamos siempre el glifosato, entran al lote, no mueren, al año siguiente dejan semilla y van quedando. Bueno, fíjense que son más del centro norte del país y van bajando. Después podemos jugar un poco con esos mapas y decimos, bueno, divido las malezas estivales, o sea, de verano, con las invernales, y fíjense que la distribución se divide bastante marcadamente. Recuerden que cuanto más oscuro es porque hay más especies dentro de esa zona. Las de verano son del centro norte y las de invierno son del centro sur. ¿Cuál es la causa de eso? Ahí no es antojadizo, es que en estas zonas se producen sobre todo cultivos de invierno, trigo, cebada, y en esta zona es soja, maíz, si bien hay rotaciones, pero medianamente es eso. Entonces, bueno, acá estoy seleccionando malezas que conviven con el cultivo de invierno y acá con las de verano. Así que bueno, eso se ve marcado en los mapas. Y la que sigue, y bueno, y si sumo todo, es uno que vimos antes, fíjense que de a poco se va poniendo negro. Es eso, es que voy sumando capas de año tras año de nuevas malezas. Y donde más negro está, el centro norte del país. Bueno, y después tenía unas fotos, por si no las conocen. Esto también está en la web, hay un buscador de malezas, pueden ver fotos y demás. Esto muy rápidamente, Raigras es la primera, Yuyo Colorado es la segunda, que es Palmeri, Amaranthus palmeri. Esta la importamos a Estados Unidos, no existía acá. Vino con máquinas, quizás, no se sabe. La otra es Amaranthus quitensis, esa ahí es Echinoclea cruzgali, capín. Esa es Papophorum, una especie tolerante, Papophorum caspitosum. Estas son las cloridias, hay cloris, son todos iguales a la vista, o sea que puede ser cualquiera. Esto es rama negra, con Isa, Sorgo Alepo. Esta es un gramón que se llama Synodon hirsutus, que está en el sur de Córdoba sobre todo. Esta no veo bien, es Avena fatua. Esto es un nabo, brassica, rapa. Esta es Digitaria insulari, que es una que importamos de Brasil. La de allá arriba es Echinoclea colona, también se dice capín. Esa es Leucina indica o pata de gallina. Eso es Ixfeldia incana, mostacilla. Esa es Raphanus sativum nabón. Urocloa panicoides, una gramínea, Urocloa. Esa es Borrelia, que era una de las tolerantes que hoy nombré. Esto es Comelina, otra de las tolerantes. Esta es Gonfrena, perenne, otra tolerante. Gonfrena pulchela, que también es ornamental, la pueden encontrar en Mercado Libre. Si te ponen Gonfrena, le pueden aparecer una foto, se venden en la semilla para la maceta. Y esto no veo seca. Esto es cebadilla criolla, Bromus catarticus. Bueno, también. Cebadilla es un caso claro de cuándo es maleza. Cebadilla es una forrajera espectacular, o sea, de hecho se vende. El Raigras también. Pero esta cebadilla en un lote de trigo y es resistente al glifosato es un problema. Bueno, y estas barritas muestran el nivel de problema que hay, fíjense, por provincia, cuánto de su superficie tiene maleza resistente o tolerante. Fíjense, Chaco
más del 70% tiene clórico de Chaco. O sea, uno va a producir a Chaco, no, sabe que va a tener que tener clórico como principal enemigo, porque más del 70% de la superficie tiene. En Córdoba el problema es Amaranthus. Bueno, de hecho lo importaron al resto del país. Y bueno, y así pueden ver provincia por provincia. Bueno, ¿qué problema? O sea, ¿por qué tanto problema? En realidad, que haya más maleza no hace nada. Si no fuera por lo que dijimos antes, disminuye los 20 y aumenta los costos. Estas barritas rojas y verdes, lo que hicimos en este trabajo fue ver cuánto aumentó el costo de un lote cuando no tenía esa maleza versus cuando tuvo esa maleza. Entonces la barrita verde era el costo de, le digo una como ejemplo, esto es el cultivo de soja, el costo de herbicidas, cuando no tenía una maleza que es Amaranthus palmeri. Y esto cuando empezó a tenerlo, más 74, significa los dólares por hectárea extra que le cuesta al productor controlar esa maleza. Y en el cultivo de maíz le sale 76 dólares. Bueno, y así para cada uno. Por ejemplo, esto es Bonfrena y Borreria en el norte de Córdoba. Esto acá es Ralgras resistente en el sur de Buenos Aires, y así para cada uno. Fíjense el aumento de las barricas es costo para el productor, para producir lo mismo o menos. Entonces, en realidad no tenía ese problema, lo empezó a tener y tiene que gastar mucho dinero más para producir lo mismo. Y el slide que sigue es la otra cara, que esta no se mide normalmente. Usando esa información anterior, nosotros le pusimos un costo ambiental a esto. EIQ es una forma de medir el impacto ambiental, hay muchas, pero el índice de impacto ambiental, que es un índice de la Universidad de Cornell de Estados Unidos. Pueden entrar a la página, pongan EIQ Cornell y les va a tirar una página donde pueden jugar viendo qué impacto ambiental tiene cada herbicida, insecticida, fungicida, combinándolo, la dosis y demás. Bueno, si nosotros a los valores anteriores, a los tratamientos anteriores le calculamos el impacto ambiental, vemos estas barritas, y entonces, por ejemplo, en el sur de Córdoba, sin malezas difíciles y con malezas difíciles aumentó un 7% el impacto. En maíz aumentó un 57% el impacto. Y así para cada uno. En promedio nos dio más 30%. O sea, aumentamos el impacto un 30% por mayor uso de herbicida, digamos, porque antes lo controlaba con un herbicida de bajo impacto, que era el glifosato, y ahora utilizando otro más y de mayor impacto. Entonces esta es la cara que la sociedad hoy no nos va a dejar, digamos, seguir en esta tendencia, porque nos está pidiendo todo lo contrario, nos va pidiendo que bajemos y nosotros vamos en el sentido contrario con esta problemática. Así que a la corta o a la larga nos va a volver la puerta, lo está haciendo y nos va a decir, che, ¿cómo? Vos no podés generar eso. Vos tenés que bajar el impacto de esto. Bueno, eso ya indirectamente está pasando. Y por ejemplo hay países, el gran impacto del maíz, por ejemplo, que ustedes van a ver que el maíz es en general más alto, es la atracina. La atracina es una herbicida que tiene alto impacto, muy utilizada, muy utilizada, porque es barata y es muy eficaz, sobre todo en Amaranthus, pero tiene alto impacto ambiental, y hay países que la prohibieron, y Uruguay mismo acá enfrente la prohibió. Entonces bueno, esas son formas donde la sociedad te va diciendo, esto ya no lo permitimos más, y hay formas de reemplazarlo, digamos. O sea, hay formas con más costo. Normalmente, si yo gasto 10 dólares en atracina, cuando quiero poner una herbicida más verde, llamémoslo, quizás gaste 15. Pero bueno, es lo que hoy demanda la sociedad. No lo paga todavía, pero lo pide. ¿Y cómo sigue la película? Esta es una encuesta que hicimos el año pasado a los productores de Apresil y le dijimos, piensa que la problemática de maleza seguirá solucionando, se estabilizará o seguirá en incremento. Bueno, claramente el 80% dijo esto sigue empeorándose, un 10% era bastante optimista y acá había un 10% que dijo que se iba a mejorar. Pero en general, ¿qué significa? Que hay trabajo para todos. O sea, esto se va a seguir empeorando, hay mucho por hacer. Entonces ahora damos vuelta al capítulo, la que sigue, vamos a la tercera parte, que dice, bueno, el problema está, es serio, viene evolucionando, ¿qué podemos hacer? Y como le dije al principio, yo no voy a ir de maleza por maleza o casos puntuales y demás, porque eso lo van a entrar más Horacio y Marcelo. Pero sí a modo general, al menos nuestra visión de cómo tenemos que abordar el problema de maleza. Bueno, nosotros definimos
Cuando digo nosotros, lo hacemos con investigadores, con instituciones y demás, cuáles son las buenas prácticas de manejo de maleza y definimos estas 10 prácticas, que están esta columna. Le llamamos ABC porque las primeras, que son las verdes, salen de la palabra adelantarse al problema. La amarilla viene de un buen ambiente, generar un buen ambiente, y ahora vamos a ir viendo una por una. Y la C viene así de controlar, o sea, hay que controlar cuando tenemos un problema. Pero hay que controlar si cambian de práctica para adelantarse para generar un buen ambiente. Bueno, ahora vamos a ir viendo una por una. Entonces, adelantarse significa todas aquellas prácticas que evitan que el problema sea complicado, difícil, digamos, adelantarse al problema. A nivel de lote estamos hablando, no a nivel país, sino a nivel de un lote. ¿Cómo hago para que esto no tenga un nuevo problema dentro de ese lote? Y ahora empezamos a ver una por una. El monitoreo, el primero. El monitoreo es algo básico, pero muy básico, y sin embargo no se hace bien. Se hace porque antes no se hacía, digamos, si vamos a la época que ustedes por ahí, todo el año 90, se hacía, pero por teléfono, digamos. Hoy ya eso no se puede hacer más porque el problema lo amerita, pero sigue siendo un déficit en cuanto a la forma, a la calidad del monitoreo. Nosotros le llamamos monitoreo sistemático de lotes y bordes. ¿Sistemático qué significa? Sistemático es que tiene una metodología, o sea, no lo hago como quiero, y es en el tiempo. Continúa, digamos, no es esporádico, es sistemático. Entonces significa ir al lote, la frecuencia depende de las zonas, de la época del año, porque bueno, en el invierno va todo más lento, puedo tomarme más plazo, en el verano va todo más rápido. De lotes y bordes, ¿por qué bordes? Yo en el borde no produzco, pero el borde, como les explicaba de alguna manera, es la gatera, digamos, está esperando ahí en el borde para meterse en el lote. Entonces yo viendo los bordes puedo anticipar un problema. Lo que veo en el borde, en cuanto digamos salten adentro, estoy preparado. Bueno, obviamente es muy importante conocer las malezas, como dice ahí, no puedo ir a monitorear algo que no sé qué estoy mirando algo verde, no, tengo que saber qué especie es. Bueno, denunciarla en el caso de que vea que tengo problemas de control, algo que hasta el momento no se ve y empieza a ser un problema, denunciarla porque esto mueve toda esta red. Y bueno, esto acá, esto es un celular. Porque lo que queríamos mostrar es que hoy hay aplicaciones para que el monitoreo sea mucho más eficiente. Esta es una, hay más de una, hay varias, está muy buena, la tecnología nos ayuda mucho, pero no reemplaza el caminar los lotes, digamos, y por eso cuando pusimos el logo le pusimos dos botines, porque la app todavía hoy no se puede hacer en un satélite. Entonces hay que caminar. La app básicamente lo que nos ayuda es a identificar, hay apps que identifican, no directamente, pero uno puede mandar fotos y que la identifican, te deja un registro, que es re importante, que deje registro, así yo puedo mirar el último monitoreo, dos anteriores, el año anterior, eso es muy importante. Así que la app son un gran aliado de nuestra tarea, que normalmente le corresponde a agrónomo. Bueno, la segunda práctica es el cuidado del ingreso de semilla. Y esto viene por la pregunta que recién me hicieron de cómo va el contagio o cuáles son las causas. Una causa importante es el contagio entre lotes por las cosechadoras. Entonces, una práctica recomendable es desinfectar las máquinas cosechadoras, que bueno, hay un protocolo, que acá se ve mal, pero bueno, hay una persona sopleteando la máquina, hay un protocolo muy bien hecho por INTA, ahora no lo puse por muy largo, pero que dice cómo hay que abrir la máquina, sopletearla, hacerle pasar 2 fardos de pasto, digamos, adentro para limpiar. Y eso habría que hacerlo a la entrada de cada lote limpio, digamos. Cuando yo no sé de dónde viene la máquina, sé que viene un lote sucio, limpio la máquina para entrar a un lote limpio. Desinfectar no es limpiarla, digamos, no es limpiarla como el auto con una musa, sino limpiarla por dentro de la máquina. Y la otra es la semilla, también. El usar semilla, digamos, de los cultivos debe ser de un origen conocido, que no venga contaminada con maleza, problemas. Ahí donde hay más problemas es la semilla, por ejemplo, de las forrajeras como Reglas. Porque yo compro Reglas y no sé si lo mismo Reglas resistente. Y es imposible saberlo, no es que la paso por un escáner. Y lo mismo pasa con los nabos que se compran hoy como cobertura, digamos, también hay un problema. En eso es difícil, pero en el resto de los cultivos, si yo compro de un
semillero reconocido, digamos, me aseguro o bajo mucho la probabilidad de que me entre semilla de una maleza resistente por semilla. Ahora, la tercera de esta A, de adelantarse, es el manchoneo. Manchonear es cuando yo ya tengo la maleza en el lote, pero reducida a pequeñas partes, digamos, pequeños sectores del lote. El manchoneo es algo poco frecuente, digamos, y es recontra eficaz para algunas especies. Estos son manchones de sorgo de Alepo, no sé si se ve bien la foto, quizás se ve borrosa, pero es un lote que está limpio y acá son todos manchones en una línea recta. Esta línea recta la hizo la cosechadora el año anterior o 2 años antes, que entró con semillas sorgo de Alepo y dejó eso, y ahora nació todo su sorgo de Alepo. Pero estoy en un nivel donde es controlable a nivel de manchón, no hace falta hacer todo el lote. Eso lo puedo hacer con mochila, digamos, con una persona que hace una mochila, o lo puedo hacer con una pulverizadora, pero que no aplique todo el lote, sino que pase en esta franja, con un graminicida específico o un producto específico. Si eso yo lo dejo, voy a sembrar un cultivo, lo cosecho, desparramo, y dentro de 2 años ya no puedo hacer más manchoneo, ya va a hacer todo el lote con sorgo de Alepo. Así que hay forma manual, hay lugares donde veían el caso de Estados Unidos, eso es manual, hay con azada, se puede hacer con azada, o mochila, depende de la especie, de la estructura de reserva, digamos, si tiene estolones, si tiene rizoma y demás, depende de cuál es el método más efectivo. Se puede hacer con pulverizador, como les digo, si está reducido a un sector, pasa el pulverizador, y lo más avanzado es esto acá, que son aplicaciones selectivas, digamos, son pulverizadores, que esto que tiene acá son sensores, que donde ven verde, abren los picos de atrás, que es la luz roja, digamos, la luz es para que uno lo vea, pero en realidad aplica un herbicida, y entonces aplica solo donde está la maleza verde, y el resto del lote no aplica nada. Entonces con esta herramienta yo bajo muchísimo el uso de herbicida, alrededor de un 80%, va a depender justamente de cuánto manchón haya, pero bajo muchísimo el uso de herbicida, menor costo, menor impacto y todos los beneficios que les nombraba. Así que este vendría a ser un manchoneo siglo XXI. Ahora pasamos a la B, terminamos la A, adelantarnos, o sea, monitorear, limpiar las máquinas o comprar semilla bien, limpia, y lo del manchoneo. Ahora las B significa generar un buen ambiente. ¿Qué es esto de generar un buen ambiente? La maleza está dentro del sistema, digamos, está dentro del lote. Yo lo que tengo que tratar es darle todas las condiciones al cultivo para que venga lo más rápido, vigoroso posible, y todas las peores condiciones a las malezas. Son dos especies que están compitiendo en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Entonces tengo que usar prácticas que favorezcan a la que yo quiero, que es el cultivo, y desfavorezcan a la otra. Y ahí entonces, ¿cuáles son? Hay grupos dentro de esta. De práctica. Tender a una mayor intensificación. ¿Qué significa mayor intensificación? Significa que haga más cultivos en la misma superficie, en el mismo lote, en el mismo campo, y que los barbechos sean lo más corto posible, o sea, el tiempo desocupado que sea lo más corto posible, porque tener lo que pasa todavía, por suerte cada vez menos, pero pasa mucho es que durante el invierno los lotes están sucios, o sea, cosecho el maíz en la soja en el otoño, y hasta la primavera siguiente quedan los lotes sin uso y libres. Entonces ahí vienen todas las malezas, porque tienen todos los recursos, tienen agua, luz, nutrientes y demás. La intensificación se refiere a usar esos espacios y aumentar la cantidad de cultivos por año, ¿sí? Pasar de 1 a 1,5, 2 en el mejor de los casos, eso es intensificar. Entonces le saco los recursos a la maleza y bueno, se la doy al cultivo. Esa mayor intensificación ahora lo podemos hacer, puede ser con cultivos de renta, digamos cultivos que produzcan, o con cultivos de cobertura, que ahora vienen algunos comentarios. No sé si saben lo que son los cultivos de cobertura, pero hay una nueva, por suerte está creciendo y hay una nueva tendencia. El cultivo de cobertura es un cultivo que crece entre dos cultivos de renta, pero que no genera una renta, no se cosecha ni se come, sino que lo uso para brindar un servicio al sistema, por eso también se llama cultivo de servicio. Es decir, por ejemplo, yo hago una vicia en el invierno y esa vicia no le cosecho grano, no le hago rollo, nada, la dejo que crezca para que compita con la maleza, me aporte nitrógeno, me cubra el suelo, me mejore el balance de agua, y cuando termina el ciclo la quemo con un herbicida o la rolo. Ahora voy a mostrar un par de ejemplos.
Así que el mayor uso de este cultivo de servicio o cobertura contribuye muchísimo a un manejo más sostenible de maleza. Ahí vienen los cultivos de servicio. Y bueno, y la ganadería es el óptimo, digamos, o sea, incorporar la ganadería. Ahí, cuando tengo ganadería, tengo todo el año el lote cubierto, con pasturas o con verderos, y a su vez tengo el pastoreo, que es un método de control de maleza, o sea, con la velocidad de la altura de pastoreo, la frecuencia, controlo. Así que bueno, la ganadería aporta al manejo de maleza. Ahora, yendo un poquito a lo de los cultivos de servicio de cobertura, esta encuesta se la hicimos el año pasado a los productores de APRESI. ¿Qué porcentaje de su superficie hace cultivo de servicio? Esto acá hace 5 años era cero, o sea, nada, no se hacía, y esta nueva problemática de maleza, más otros problemas de erosión, consumo de agua y demás, hace que esto venga creciendo. Hoy está en un 15%, o sea, un 15% de la superficie se está ocupando con cultivo de cobertura de servicio. De los sociedad APRESI a nivel país es mucho menos, pero bueno, es una nueva tendencia y hay que aprender mucho. Y eso según la zona. A ver, sigue. ¿Qué me hace este cultivo de cobertura de servicio para el manejo de maleza? Esta curva, o no estas 3 curvas, marcan la emergencia de una maleza. Cómo nace una maleza en este lote. La naranja es la curva, dice testigo, testigo. ¿Qué significa? Que esta curva fue medida en una parcela donde no se aplicó ningún herbicida ni se hizo cobertura. O sea, estaba el lote en barbecho y lo que nació ahí fue lo que nacía naturalmente de esta maleza en ese lote. La curva naranja. O sea, empezó a nacer alrededor del 7 de octubre, un pico y otro gran pico acá. ¿Sí? Bueno, esas son plantas por metro cuadrado. En una parte, después al lado, digamos, tiene un tratamiento, que es el verde, donde le apliqué un herbicida, se llama barbecho químico. Entonces yo apliqué un herbicida acá, y bueno, ¿qué pasó? ¿Cuántos días después? 20 días después empezó a nacer mucho menos que donde no estaba el herbicida. Fíjense que acá nacieron 5, acá nació 1, y acá más adelante nacieron 4, cuando había nacido 14, pero nació, o sea, mucho menos, obviamente por el funcionamiento del herbicida en el suelo, pero nació. ¿Qué pasa donde dice cultivo de cobertura? Donde dice cultivo de cobertura es el rojo. Fíjense que en vez de empezar a nacer acá, empezaron a nacer del 20 días después las malezas y mucho menos. De 14 pasaron a ser 2 malezas por metro cuadrado. Así que este es el efecto de la cobertura que me dejó ese cultivo. Y si yo sumo las dos prácticas, ¿qué hice acá? Quemé la cobertura y apliqué un herbicida. Las dos cosas. Es la curvita lila, que es más cortita y más baja, o muy parecida a esta. En definitiva, lo que hago ahí es complementar prácticas, controlar parte con el herbicida y parte con la cobertura, y bueno, es la mejor estrategia en este caso, porque esto poco que nació, yo lo puedo controlar después con una aplicación, son muy poquitas plantas, muy concentradas, que es muy importante. No es lo mismo tener maleza naciendo un mes, cuando tengo chiquita, mediana, grande, a tener una pequeña camada en un momento que la controlo muy fácilmente, o hasta puedo tener un cultivo sembrado acá que no le hace nada a esa maleza, pues son pocas. Así que ese es el efecto de un cultivo de cobertura de servicio. Vamos a ver la flechita, tratar de explicarlo de recién. Y el otro gran beneficio es, fíjense, acá dice el control de maleza. Este es un cultivo de cobertura de vicia, esto es Melilotus, que es otra leguminosa parecida a vicia, esto es centeno, una gramínea, esto es trigo, esto no es de cobertura, esto es un trigo de cosecha, y esto es un barbecho químico, o sea, se dejó todo el invierno aplicando herbicida cada vez que había maleza. Y esto acá está medido a la siembra del maíz, digamos, el mes de diciembre se fue y se dijo, bueno, a ver cuánto controló de malezas cada estrategia. La vicia había controlado el 100%, o sea, no había ninguna maleza. El Melilotus 95%, lo cual tener un 95% de control de maleza es excelente, todo lo que es por arriba del 90% es muy bueno. Centeno, ¿cuánto? 97%, excelente. El trigo un poquito menos, pero supera el 90%, que es muy bueno. Y el barbecho químico también 90%, o sea, es más bajo, pero un control bueno. Pero lo importante son los circulitos. Ese es el número de aplicaciones de herbicida que se hicieron para llegar a esta situación. En el barbecho se hicieron 4,
Porque bueno, se aplicó en mayo, después en septiembre, después en noviembre, bueno, y hasta el día ese se aplicaron 4 veces. En el trigo una, en estos dos y acá una. Estas dos es porque una se hizo para secar el cultivo de cobertura, hay que matarlo en un momento, porque si no consume mucha agua. En definitiva tiene una aplicación de herbicida para maleza y este tiene 4. Entonces, acá esta es la forma, una de las formas de bajar ese EIQ que yo les mostraba antes en el gráfico donde las barritas subían. Bueno, usando este tipo de práctica, bajamos drásticamente, fíjense que de 4 bajamos a 1 o 2. Estamos bajando más de la mitad del uso de herbicida y es donde es lo que podemos mostrar de que vamos hacia un camino más razonable, además de bajar los costos, el impacto y todo lo demás. Esto acá, bueno, esto es en números reales, esto es en un lote de producción acá de Chivilcoy, no muy viejo de acá, donde medimos el EIQ usando diferentes estrategias. En el barbecho químico medimos 93. No voy a aclarar el número. El EIQ no mide, no son peras, manzanas, pesos, dólares ni metros. Es un número dimensional que sirve para referencia a saber cuál es más alto y más bajo. Entonces, en el barbecho químico mide 93, o sea, sumando todos los herbicidas usados. En el cultivo de cobertura, estos villas, centeno y una crucífera que son un nabo, 61, y cuando se hizo villa más centeno, 36. El asterisco viene ahí porque es más alto el del medio, que se hizo con más cultivo, porque hubo escapes de cultivo de cobertura, se transformó en maleza, digamos, o sea, no se controló bien ese nabo y bueno, hubo que volver a aplicar para controlar el cultivo de cobertura. O sea que fue un problema de manejo. Pero fíjense el Villa Centeno, 36. Entonces ahí estamos bajando un 30% el impacto, ¿ves? Muchísimo de lo que normalmente se hace, que es un barbecho químico, de 90 a 30, ¿ves? Un manejo excelente. Eso maíz temprano y maíz tardío, fíjense los números son muy parecidos, el barbecho químico, estos triticales, Villa Centeno, crucífera, Villa Centeno, acá pasó algo parecido allá. Y bueno, cuando se hizo bien bajó a un 30%, de 90 a 40. Y el otro grupo de prácticas para generar un buen ambiente contra las malezas es hacer un cultivo con todas las pilas, digamos, hacer el cultivo como mi principal aliado para el manejo de maleza. ¿Qué significa? Disminuir el espaciamiento entre líneas, o sea, eso es una tendencia que se está usando mucho, sobre todo en soja, o sea, antes se sembraba 70, después 52, ahora se usa mucho sembrar 35 o aún menos, eso hace que rápidamente el cultivo cubra y sombree, entonces tengo menos tiempo de nacimiento de malezas. Aumentar la densidad de siembra, eso sobre todo se puede hacer en cultivos de fino como trigo y demás, los australianos lo tienen muy bien medido. Cuanto más aumento la densidad de siembra, son más malezas, más plantas del cultivo compitiendo. La fecha de siembra, modificar la fecha de siembra, en algunos casos para adelante, otras veces para atrás, me permite o controlar un pico de maleza antes del cultivo o, si se puede, adelantar el cultivo y que el cultivo, digamos que el pico de emergencia de maleza me queda dentro del cultivo y ya lo estoy controlando con el propio cultivo, o sea, correr eso según el caso me puede ayudar. Usar semilla de alto vigor, obviamente, si yo tengo siembro semilla que viene lenta, que tienen bajo poder germinativo y me hacen la mitad, y voy a tener un lote problemático seguro, porque voy a tener poca maleza, lenta, de diferente tamaño y un problemón. Hay que sembrar semilla de buen vigor. Buscar materiales de mayor habilidad competitiva, eso seguro lo va a mostrar también Horacio. Dentro de la especie de cultivos hay variedades más competitivas y menos, por características propias, porque tienen mayor foliosidad, más velocidad de crecimiento, por la estructura, si es erecta o rastrera. Entonces yo quizás esté sembrando un trigo, pero dentro del trigo tengo trigos que compiten bien y trigos que compiten mal. Eso es algo que hoy todavía no viene dentro de un catálogo, digamos, que cuando elijo la semilla, como veo el largo del ciclo, si es susceptible a roya, bueno, eso no está. Ojalá esté, pero hoy no está. Lo que hay que hacer es el ojo y ir viendo, mira, esta variedad tiene esta característica, esta tal otra, me sirve más esta porque es más rápida, porque cubre antes, porque es más rastrera y demás. Y la última acá, que dice usar herbicidas de buena selectividad. ¿A qué se refiere esto? Que normalmente se aplican herbicidas preemergentes del cultivo, o sea, significa
aplico el herbicida y siembro, o siembro y aplico un herbicida arriba para controlar la maleza en los primeros periodos del cultivo. Y ese herbicida, hay herbicidas que tienen cierto grado de fitotoxicidad para el cultivo, y bueno, si bien controla la maleza, pero también está retardando el cultivo. Si puedo elegir, es mejor elegir herbicidas con muy buena selectividad, o sea que no retrasen para nada el cultivo. A veces hay para elegir, a veces no, porque la única alternativa le pegan un poco, pero bueno, en lo posible elegir eso. Y por último, o sea, ya vimos el A, vimos el B, y ahora las prácticas que incluyen el C, que era lo de controlar. Una pregunta para repasar. Tengo una duda con el estudio de cobertura. El tema de controlar un poco los costos. ¿Por qué se sigue haciendo tanto para el hecho químico? ¿Tiene que ver con los costos del hecho químico y de cobertura? Sí, bueno, seguramente al principio igual, pero Horacio va a hablar mucho, porque Horacio tiene mucha información, de hecho está generando mucho en Insta Pergamino, excelente la verdad, lo que está haciendo, pero te anticipo. Hoy el cultivo de cobertura de servicio tiene como problema, llamémosle, como dificultades para su adopción el costo y operativamente. ¿Qué significa esto? El costo es porque el productor tiene que invertir ahora, en la época que se hace en el otoño, bueno, comprar la semilla, pagar la siembra, todo junto. En cambio, un barbecho, si no tiene grandes problemas de maleza, puede empezar con barbecho muy barato, después va a gastar otra parte en septiembre, otra parte en diciembre, pero como tiene escalonadamente ese gasto, en cambio el cultivo lo tiene que comprar y pagar y sembrar ahora, va muerto ahora. Así que eso es una limitante. Sin embargo, eso es un cálculo muy a corto plazo, porque si yo veo los beneficios que eso tiene, no solo el control de maleza, sino que me deja raíz en el suelo vivo, el suelo cubierto, me aporta nitrógeno en el caso de las leguminosas como vicia y melilotus, o sea, pero bueno, cuando uno tiene la billetera corta, a veces no puede hacer. Así que, por un lado, puede ser lo económico. Y operativo, ¿a qué me refiero? Que en este momento el productor que no tiene máquina tiene que salir a contratar máquinas, y a veces eso compite en el tiempo con la siembra de los cultivos de invierno como trigo, cebada, o con la cosecha de los cultivos de verano que están terminando ahora, soja por ejemplo. Entonces operativamente por ahí complica, porque las empresas que no están organizadas querés que te siembre y no hay nadie que te siembre en este momento, o te dicen no, pero ya arranco con el trigo. Bueno, eso algunos casos se justifican por eso. Sin embargo, el que tiene ganas y un poco de billetera lo puede hacer, y cada vez se adoptan más, así que pensamos que esto se va a seguir escalando. Pero bueno, las limitantes más grandes hoy son esas. Y la otra limitante también es el miedo, que es más miedo que otra cosa, del consumo del agua. Porque este cultivo, obviamente estando en el invierno, consume agua. Pero bien manejado, aún en lugares semiáridos como la Pampa, funciona muy bien, porque hay que saber cuándo cortar el ciclo del cultivo, o sea, hasta dónde lo tengo que dejar. Como cualquier cultivo, al principio consume poco y después se dispara el consumo, cuando encaña o produce su semilla. Bueno, yo tengo que quemarlo o rolarlo antes de ese momento. Pero por ahí el desconocimiento hace que diga, che, pero hice esto, me consume toda el agua en invierno y el cultivo de verano, ¿qué hago? Es una cuestión de un manejo. Pero bueno, también es un miedo para el productor que todavía no tiene esa práctica. Y bueno, yendo a las últimas, que es el control, lo del ABC, no es por nada, la ceba última, es porque este gráfico muestra por ahí densidad de maleza, o sea, es gráfico. Si yo tengo toda esta densidad de maleza, tengo que controlar recién acá. Yo tengo que usar lo que estuvimos viendo, control biológico, cultural, físico, o sea, usar toda la herramienta posible, y recién lo que me queda acá, creo que ahora hay un clic, es el control químico. Es decir, que si yo solo uso control químico, tengo que controlar con herbicida toda esta cantidad de maleza enorme. Si yo le voy sacando con la cobertura, porque hice un cultivo denso, porque tengo una buena cobertura del suelo con rastrojo, hice una fecha de siembra adecuada, además, llego acá y tengo que controlar una pequeña población de maleza. Entonces bajo mucho la presión de selección, porque no es lo mismo que el herbicida que controles 1000 plantas de suelo por metro cuadrado, que controle 10, que son las que sobrevivieron a esto. Entonces, además de bajar la presión de selección, es muy probable tener un buen control. Si yo tengo que controlar las 1000 con una herbicida, normalmente te quedan 10 y voy a decir qué porquería, voy a tener que volver a aplicar. Pero tenías 1000 en un metro cuadrado. Así que bueno, ese es el esquema de pensamiento. Y ahora vamos a la de controlar. Aún dentro de la de controlar hay que seguir un plan, digamos, de buenas prácticas. El primero es herbicida de diferentes sitios de acción. Bueno, ya saben por qué, lo vimos antes.
si repito el sitio de acción, genero esas curvas que se van para arriba. Para usar diferentes sitios de acción lo puedo hacer de tres maneras. Como dice ahí. Una es a través de la mezcla. La mezcla es que en la misma aplicación uso dos herbicidas de diferentes sitios de acción, o sea, en la misma aplicación. La otra es la secuencia, que la secuencia es, bueno, ahora en el barbecho tengo que usar una herbicida, uso una LS, pero después cuando aplique de nuevo en septiembre, si no hago cobertura, no vuelvo a aplicar otra LS, aplico una triacina, o aplico un HPPD, o aplico, bueno, un PPO, ir rotando. Y la tercera, que dice ciclos, es en distintas campañas, es decir, si yo este año hice un barbecho en mayo con mesulfurón, tratar del barbecho el año que viene no hacerlo con mesulfurón, porque las malezas del otoño este año las controlé con uno, entonces el año que viene controlarlo con otro sitio de acción para que si voy generando alguna resistencia al año siguiente la controle. O sea que esas son las tres formas de ir usando diferentes sitios. Y lo de abajo dice diferentes eventos biotecnológicos, el concepto es el mismo. Si yo uso todos los años maíz resistente a glifosato y todo el año uso glifosato, bueno, generar una presión de selección. Rotar eventos significa si el año que viene hago maíz resistente al glufosinato, que es otro herbicida, voy a poder aplicar glufosinato, o el año siguiente uno resistente a graminicida y aplico un graminicida y así. O sea, eso es rotar eventos biotecnológicos en el tiempo. Y el que sigue. Dosis de malvete y tamaño adecuado, eso también es algo que viene muy bien explicado en el barrete de un producto. Es a qué tamaño de maleza hay que controlar. Digamos, esta dosis de 500 centímetros cúbicos es para maleza de hasta 10 centímetros de diámetro y no es para maleza de 2 metros de altura, es para matas o para un tamaño X. Bueno, entonces no abusar de eso, porque si yo uso la misma dosis con una maleza más grande, en realidad estoy aplicando una subdosis, estoy aplicando una dosis menor a la recomendada y eso genera evolución de resistencia. Así que eso es lo que dice, ni sobredosis ni subdosis. Esto es un ejemplo, esto es un yuyo colorado, donde uno normalmente lo quiere controlar acá, pero se tiene que controlar acá. Entonces, obviamente que acá una herbicida no va a funcionar bien, y muy posiblemente funcione así bien acá. Pero con la vieja mentalidad del glifosato yo lo podía aplicar acá o aún más grande, y hoy con los herbicidas que tenemos ya a esta altura no lo controlamos más. Hay que controlarlo en este tamaño, y bueno, para controlarlo acá hay que ir más veces al lote porque hay que ir más seguido, hay que tener una máquina que vaya en poco tiempo, que controle con buena condición ambiental y demás. Bueno, este es un ejemplo de un marbete, o sea, todos los productos tienen un marbete que dice para qué maleza, en qué tamaño, cómo se mezclan las dosis, cuándo se puede usar, cuándo no. Eso es básico para no generar resistencia y no tener buen control. Después la tercera, herbicidas residuales. Herbicidas residuales, bueno, obviamente, son herbicidas que tienen un tiempo de control, no solo controlan en el momento, sino dejan una residualidad. Esto es una foto, fíjense, esto es un cultivo de soja donde se aplicó un residual antes de la siembra, y en esta parte no, todo lo verde, eso es yuyo colorado, leucina y demás. Y para usar residuales, un dato muy importante es saber cuándo nace la maleza, porque yo lo estoy aplicando sin verla. Lo que me hace residual es controlar, quedar en la solución del suelo y controlar las malezas cuando nacen, controlar el hipocótilo, las raíces y demás. Pero si yo no veo nada, no sé cuándo aplicarlo. Entonces, para eso es muy importante esto que mostraba el insumo antes. Yo me imagino, entonces digo, ¿qué quiero controlar? Raíz grave. ¿Cuándo termina raíz grave? ¿Marzo, junio, septiembre? Y no, mirá, tiene los primeros picos bien temprano, entonces tengo que aplicar los carros igual. Ahora, si mi maleza nacería en septiembre, ¿para qué quiero aplicarlo en marzo si en todo este tiempo va a estar funcionando sin controlar nada? Bueno, así que de eso se trata el uso de herbicidas residuales y es una práctica recomendada. Y creo que esta es la última, aplicaciones eficientes. La penúltima. Aplicaciones eficientes significa controlar eficientemente. Hay mucho por mejorar ahí. Se refiere a que cuando se hace una aplicación se conozcan el tamaño de gota que hay que hacer, el número de gotas, las condiciones ambientales. No todos los productos funcionan con las mismas condiciones, los coadyuvantes necesarios para que eso funcione. Hay muchos problemas de incompatibilidad en los tanques, o sea, por querer mezclar muchas cosas en los tanques se generan interacciones negativas. Conocer eso.
Limpieza de tanque también es otro tema. Y ahí habla, bueno, por último habla de las aplicaciones dirigidas, que es eso que les mostraba antes, que es lo más novedoso, que son máquinas que aplican solo donde hay maleza. Eso es como la evolución de la aplicación. Esto es una tarjeta hidrosensible, por si nunca la vieron, una tarjetita amarilla, así de larga, que cuando una gota cae encima se pinta de azul. Esa es la herramienta básica que cualquier agrónomo debería tener para ir a ver una aplicación. Es como el estetoscopio del médico, para ver si una aplicación está siendo adecuada o no. Se llevan estas tarjetitas y se evalúa el tamaño de gota, la distribución, la uniformidad y demás. Miren todo lo que hay que saber de una aplicación, desde limpiar el tanque, que se produzca la mezcla, que llegue al pico, que del pico llegue bien a la planta, que ingrese y demás. Bueno, esto para toda una charla entera, pero todo lo que hay que tener en cuenta. Y bueno, y el último punto lo pusimos acá, que es la distribución de semillas con la cosechadora. En Argentina, desafortunadamente, no hay ni siquiera una sola máquina de esas que les mostré que rompía la semilla de Australia. Ojalá ingresen. Hasta ahora no hay ninguna empresa que le interese, se ve. Pero bueno, eso es una buena práctica realmente porque es 100% ecológica, llamémosle, porque no está aplicando nada en el ambiente y permite bajar el banco de semillas. Hace un clic. Esta es no se ve casi nada, pero la evolución de ese, ¿se acuerdan del carrito ese que iba atrás de la máquina en Australia, el mastodonte ese? Bueno, hoy eso se comprimió y va dentro de la cola de la cosechadora. Esto acá que ni se ve, está acá abajo de la cola, entonces lo que sale de la cola de la máquina pasa por esto que es un gran triturador y rompe todas las semillas, más del 99% de eficacia. Esto, bueno, ojalá podamos tener un futuro medio cercano. Y el último punto es integración, que significa, no tengo que hacer esas 10 prácticas aisladas. Este año hago rotación de activos, el año que viene hago cobertura, el año que viene monitoreo. Bueno, integración se refiere a sinergizar todas esas prácticas utilizándolas juntas. Una por una aislada no voy a ver mejoras sustantivas, sino integrarlo lo más posible. A ver, esto es para mostrarles que esto es realidad, digamos. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado a los productores y qué prácticas no químicas estaban usando. Esto es acortamiento del entresurco, o sea, acercar líneas, modificar la fecha de siembra, cultivo de cobertura, control mecánico, despalezado manual, limpieza de cosechadora, aplicaciones selectivas. Vieron que se están haciendo prácticas no convencionales, digamos, que es la aplicación de herbicidas, con diferencia entre zonas y demás, pero hay. Bueno, esto es lo que les mostraba de saber los flujos de emergencia de maleza. Y esto también, esto básicamente lo que les expliqué recién, que son flujos de diferentes malezas para un lugar, y cómo avanzar arriba, dice cómo aplicar los herbicidas, avanzar. Conociendo las condiciones ambientales, creo que son dos clics más. Conociendo las malezas, digamos, cuándo nacen, y las condiciones ambientales, porque hay herbicidas que son más sensibles a la lluvia, digamos, necesitan una lluvia para su incorporación, otros a su vez se lavan muy fácilmente con la lluvia y demás, otros son fotosensibles, o sea, se destruyen con la luz. Entonces, conociendo eso, puedo posicionar un herbicida en el momento más adecuado. La que sigue, bueno, esos son ejemplos. Conociendo también la resistencia de los cultivos, digamos, hoy hay maíz resistente a todo esto, girasol, soja, conociendo qué herramientas tengo de herbicidas dentro de los cultivos. Y bueno, para terminar, bueno, el problema de maleza hoy es un problema serio, como pudieron ver. Aumentó mucho los costos, están muy dispersas y se siguen generando maleza resistente nueva todos los años. Se están produciendo cambios, como demostraba a nivel de los productores, o sea, se está haciendo cultivo de cobertura, cortando entre surcos, se está limpiando cosechadoras, se está haciendo control manual, aunque parezca mentira, y se están haciendo aplicaciones selectivas y demás. Paulatinamente, los cambios son lentos. Los ingenieros agrónomos somos actores claves en ese cambio, trabajando junto al productor, porque a veces se intenta generar soluciones desde un aula o de una cátedra, y si eso no se hace junto al productor, difícilmente se adopte. Hay casos que sí, pero los mejores éxitos se logran cuando se trabaja junto a las necesidades que tiene la persona, porque si no puedo escribir el mejor paper, publicarlo en Estados Unidos, y eso nunca lo va a hacer nadie, porque es muy engorroso, caro, o por la pregunta que hicieron, ¿y por qué no se hace? Y
Esa es la pregunta básica que hay que hacerse, entonces por eso hay que trabajar junto al productor. No significa que no hay que hacer ciencia, no se entiende mal, significa que si la ciencia se hace con el lote, se adopta y es una ciencia mucho más útil. Y bueno, y hay que aprovechar las oportunidades. Desde ustedes como alumnos o graduados, está todo este problema por resolverse y lo vamos a hacer trabajando, digamos, no hay otra forma. Así que bueno, ahí termina la charla. Para terminar, un aviso parroquial. APRESID es una asociación, como dije, una ONG. Toda esta información y mucha más, esto estamos hablando de maleza, pero genera información del suelo, de los distintos cultivos, de riego, de un montón de temas. Toda esa información se genera trabajando, intercambiándola, y se pueden asociar como cualquier ONG. Pueden participar como jóvenes o como estudiantes. Hay cuotas diferentes para estudiantes, para jóvenes, bueno, también para productores o para empresas. Así que bueno, los invito a aquellos que tienen interés simplemente de preguntar, no hace falta, que no hay ningún compromiso. O los chicos le dejan mi contacto o entran a la web de APRESID o escriben un mail a la atención al socio, es Acuña, pero la I no existe en el mail, entonces acuna@apresid.org.ar, que es la persona que atiende las consultas, o si no, como le digo, redes sociales, Facebook, la web y demás. Aquellos que tienen interés, qué beneficios tiene, para qué me sirve, quiero estar interiorizado de los temas que hacen a mi profesión, le dejo la invitación. ¿Tiene alguna duda para Martín? ¿Alguna consulta? Aprovechen que después a lo largo de la carrera van a ver o poco y nada se ve de maleza, así que aprovechen que tenemos un referente a nivel nacional como es Martín, está muy bien capacitado y una excelente charla como hoy. ¿Alguno tiene más? Ya está el pollo en el horno. Sí, ya lo he bueno, como bien dijo Mati hoy al principio, es una actividad que realizamos en el centro en base a la producción de los servicios, es decir, con lo que ustedes aportan en el UFUE, fotocopiadoras y apuntes. A nosotros nos permite realizar este tipo de actividades que vamos a completar nuestra formación para el día de mañana salir como futuros ingenieros críticos, responsables y indispensables, como lo dijo Martín en toda la etapa. Así que muchas gracias por haber asistido, muchas gracias Martín por haber recorrido varios kilómetros para estar hoy con nosotros, y lo esperamos el próximo miércoles. Creemos que en esta aula tuvimos un problema con parte de la facultad, que no nos estudió el aula magna, y bueno, tuvimos que recurrir a esta aula y a los chicos veterinarios. Así que esperamos que para la semana que viene, si no se hace acá, será en otra aula, pero le vamos a ir informando a través de las redes. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo.